¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están, hermano? Buenas tardes. Eh, un, un hombre una vez se, se encontró con esta frase: en el amor no hay temor. Y yo los quisiera invitar a ir donde está este pasaje en la Biblia, que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este hombre se cuestionaba el hecho de decir qué clase de amor es capaz de hacer, de darnos, de espantar el temor de nuestras vidas. ¿Qué clase de amor es el que echa fuera este temor? Y este hombre pensó en un ejemplo, y se acordó de la imagen de una mamá amamantando a su hijo, una madre amamantando a su hijo recién nacido. Si ustedes se fijan en esa escena, si ustedes pueden imaginarse en su mente una mamá que tiene a un bebé en sus brazos, y este bebé, ya sea que esté siendo amamantado o que esté dormido, tranquilo, esta escena nos da un acercamiento a lo que significa, lo que significa estar sin temor. O sea, todos intuimos, a pesar de que un bebé no puede hablar, que el bebé puede estar completamente tranquilo, completamente confiado, completamente sereno, porque está en los brazos de su mamá. O sea, un bebé no tiene la percepción de si hay guerra, no hay guerra, si hay luz, no hay luz, si hay comida, no hay comida. En ese momento, lo importante es que está en los brazos de su madre. El bebé percibe esta situación. El bebé percibe el hecho de estar en los brazos de su madre. Le siente el olor, le ha escuchado los latidos del corazón por mucho tiempo, le conoce la voz, siente su calor, y el bebé está en ese momento en una condición completamente tranquila, en una condición completamente confiada. Nosotros los creyentes podemos experimentar una sensación así, nosotros los creyentes podemos vivir de esta forma. Eh, es el temor lo que a veces llena nuestros corazones. Piensa usted que el temor eh, se manifiesta de diferentes formas y produce diferentes cosas en nuestra vida. El temor echa a perder relaciones. Uno, por el temor, entra también la desconfianza. El temor en nuestras vidas también nos hace, hermanos, ser incrédulos, y produce esa sensación constante de inseguridad en nuestras vidas. No es paz lo que sentimos cuando tenemos nuestros corazones sin temor. ¿Cómo nosotros podemos, a pesar de nuestra situación, cómo nosotros podemos, a pesar de lo que nosotros estamos viviendo, a pesar de las situaciones que nos producen temor, cómo nosotros podremos experimentar la paz que siente un bebé en los brazos de su madre? Y es por eso, hermanos, que yo ahora quiero invitarles a leer en el Evangelio de Juan,
capítulo 19. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos al versículo 30 del capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos al versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Hasta aquí por mientras la palabra del Señor. Si ustedes se fijan, hermano, en este momento, nosotros podemos, a través de la Escritura, viajar al monte, dice, al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde se está experimentando la crucifixión de nuestro Salvador. Y nosotros como espectadores, por medio de la fe, podemos mirar a esas tres cruces. Y en medio de esas tres cruces, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que está muriendo en manos de estos soldados, en manos de estos sacerdotes, ¿ya? El Señor Jesucristo muere, muere, y dice que en el versículo 30 dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué nos dice este evento, hermanos? ¿Qué nos dice este evento y qué relación tiene, hermanos, con aquel pasaje que hemos leído? Que en el amor no hay temor. ¿Qué tiene que ver este pasaje con imaginarnos un bebé en los brazos de su madre y la paz que experimenta este bebé con respecto a este evento que sucedió, que es la crucifixión de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice esto? Dice usted que el comienzo de nuestras vidas, el comienzo de nuestra existencia, la vida real, ¿ya? La vida verdadera comienza con la muerte del Señor Jesús. Comienza con la muerte porque nosotros también estamos representados en esta muerte. De hecho, la experiencia de una persona que se acerca al Señor es una experiencia radical. La palabra del Señor nos habla que el que nace de nuevo, dice, tiene una nueva vida, vuelve a nacer. De hecho, nosotros sabemos que cuando el Señor le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Hermanos, nosotros estamos presenciando por medio de la fe nuestro nacimiento y también la muerte de lo que era nuestra carne, del peso de lo que nos producía justamente el temor. Realmente los soldados, por ejemplo, en el versículo 33 dice, y como llegaron a Jesús, como le vieron muerto, y nosotros ¿qué nos transporta esto? Piense usted que lo que estaba pasando en ese momento, fíjense ustedes que recuerdan que momentos antes toman al Señor y los discípulos salen todos corriendo. Para que se cumpliese, dice, herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces, lo que está pasando en ese momento es un momento de angustia, no solamente para el Señor, sino que era un momento de angustia para los discípulos. Y era un momento de oscuridad para los discípulos. En vez de ver la luz que se está reflejando ahí,
en vez de ver al león de la tribu de Judá que está dando su vida por nosotros, los discípulos lo que hacen es estar entristecidos y temerosos, porque en ese momento pareciera ser que las tinieblas son las que gobiernan. Pero resulta que se está escribiendo el comienzo de nuestras vidas por medio de la muerte del Señor Jesús. En este momento se está gestando la paga de nuestros pecados. Si ustedes se fijan, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque en el temor, porque en el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense usted que habla, dice porque en el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Nosotros no nacimos de nuevo para recibir el castigo de Dios, sino que Dios pone a su Hijo para recibir ese castigo. Dios pone al Señor Jesucristo para recibir ese castigo. Y nosotros en este momento, cuando el Señor Jesucristo muere, estamos siendo reconciliados con el Padre. Nosotros estamos viendo que la sangre de Jesucristo se está derramando en ese momento. Fíjense usted que después dice en el versículo 34, pero uno de los soldados dice, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. ¿Pero qué creáis? Crean que el Señor Jesucristo derramó su sangre por causa de nosotros. No es solamente el que la persona que le traspasa el costado, solamente ve un muerto y nada más. Pero nosotros vemos nuestra salvación, vemos el comienzo de nuestra existencia, porque gracias al sacrificio del Señor Jesús, nosotros tenemos esperanza. Se están borrando nuestros pecados, se está limpiando nuestra alma. Y nosotros todos sabemos que no se limpia por el mérito que nosotros tengamos. Nosotros somos creyentes no porque nos portamos bien. Nosotros no somos creyentes o no nos decimos que somos hijos de Dios porque somos mejores que las otras personas, sino que por el contrario, nosotros reconocemos que estábamos perdidos en delitos y pecados y también reconocemos que no podíamos por nuestro esfuerzo propio agradar a Dios en ninguna forma. Y es por eso que nosotros reconocemos que nosotros no teníamos esperanza, no podíamos agradar a Dios. Como muchas otras personas piensan que dicen, yo hago lo correcto, yo hago lo que a Dios le agrada, pero nosotros confesamos que nosotros no hacíamos lo correcto. Nosotros estábamos completamente imposibilitados de hacer lo correcto, de agradar al Señor. Nosotros éramos esos leprosos, éramos ese paralítico que estaba impotente frente a lo que podía hacer para vivir. Y es Él, Dios, el que en su amor se acerca a nosotros para poder entregar a su Hijo. Y en este momento, a pesar de que en los corazones de los creyentes se da una situación difícil, compleja, de donde parece que las tinieblas son las que gobiernan, las potencias del mundo, los hombres, las almas, el mal consejo, Dios es el que hace su obra, pero firmemente. Porque nuestro Salvador, el Señor Jesús, dice, endureció su rostro como un pedernal, dice. Lo puso duro como una roca para poder enfrentarse al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás, dice. Y librarnos a nosotros para que fuéramos hechos herederos de la vida eterna, que fuéramos salvados, fuéramos rescatados. Hermanos, nosotros ahora tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Y nosotros podemos decir, en el amor no hay temor. ¿Y por qué nosotros podemos sentir esa tranquilidad? Porque el Señor Jesucristo muere por nosotros. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ahora son todas hechas nuevas. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Si Jesucristo no se sacrifica, si el Señor no muere por nosotros, nosotros no tenemos nada que decir, nada que hacer, podemos decir que podríamos estar sin esperanza, pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo muere por nosotros. Él es nuestro Salvador. Él cuando entra a Jerusalén no lo hace montado con pompa, arriba de un caballo blanco, con un séquito de gente importante de la época, sino que al contrario, nuestro Salvador entra montado arriba de un burrito.
y rodeado de la gente común y silvestre. Este es nuestro Dios. Este es el Señor Jesús, el que fue entregado por nuestros pecados. Pero nosotros, hermanos, podemos descansar. ¿Por qué podemos descansar? ¿Por qué realmente puede habitar el amor de Dios en nuestros corazones? Porque nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros. Y es por eso que el apóstol Juan dice, y el testimonio que doy, dice, es verdadero, dice, para que ustedes también crean que se ha efectuado la paga de vuestros pecados. Y es por eso que desde ese momento, desde cuando tú creíste, cuando tú te salvaste, cuando tú dijiste, sí, yo creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados y que también al tercer día resucitó y que hoy vive, desde ese momento, hermanos, la vida no es como nosotros la conocíamos. El apóstol Pablo dice, si alguno conocí fuera de Cristo, dice, ahora ya no lo conozco así. Nuestra vida comienza con el evento de la cruz. Y es por eso que nosotros es sumamente importante que podamos volver constantemente a contemplar la cruz. Que podamos nosotros como creyentes, hermanos, a volver a decir, somos hijos del padecimiento del Señor Jesús, para que nuestra alma pueda tener paz. Porque nosotros, hermanos, tenemos esperanza. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, la sangre del justo, la sangre, como se oraba, del Cordero de Dios, de aquel que se testifica, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos sido beneficiados gracias al Señor, que nos ha limpiado de nuestros pecados y podemos descansar, porque somos hijos de Dios por medio de su sacrificio. Dice, por eso es importante que al igual que la madre promueve, le da protección a su hijo, le da protección a su bebé y el bebé no tiene nada que temer, así también nosotros podemos ver los brazos del Señor abrazándonos a través de la muerte del Señor Jesús. Esto no es pobreza, esto es riqueza y poder para nosotros, y poder para nosotros. Nosotros, hermanos, cuando apreciamos y miramos y contemplamos al mundo, se cumple lo que dice la palabra del Señor. Y ustedes pueden afirmar también eso. En el mundo hallaréis aflicción. En el mundo no se encuentra paz. El mundo habla de la paz, critica al Señor, degrada la palabra de Dios, pero resulta que nuestra única esperanza, en lo cual, en lo que nosotros realmente tenemos confianza, descanso y paz, es sencillamente en esto, hermanos. Si esto no ocurre, si Jesucristo no muere por nosotros, nosotros no tendríamos esperanza y tendríamos que estar tristes, tendríamos que estar llenos de temor. Ahí realmente podríamos decir, sí, efectivamente, nosotros somos personas que temen, pero nosotros, ¿por qué no podemos echar el temor de afuera? ¿Por qué nuestro amor puede ser perfeccionado? Porque vemos el amor que Dios tuvo para con nosotros. Si yo veo cuánto amor Dios tuvo para conmigo, yo también podré amar a mis hermanos. Yo también podré amar a los que me rodean. Y también seré perfeccionado en el amor. Y el amor echará de mi vida el temor. Y esta es una experiencia diaria, es una experiencia que nosotros debemos vivir constantemente, hermanos, porque nosotros sabemos que la venida del Señor está súper próxima. Súper próxima. El Señor Jesucristo viene muy luego. Y es por eso que nosotros podemos contentarnos de sabernos que somos salvos. Usted cuando dice, oiga, yo soy cristiano, yo soy cristiana, es una gran cosa. Y sobre todo, hermanos, porque usted sabe que es creyente verdadero. Usted puede saber y decir, no, yo realmente soy hijo, hija del Señor, porque yo creo que esto pasó. Creo que mi Salvador tan bueno no rehusó el ir al castigo. Él no rehusó el enfrentarse a la muerte, sino que dice, como cordero fue llevado al matadero, dice, y hizo por nosotros. Dios nos salva. Dios tiene todo el poder. Y es por eso que nosotros, hermanos, somos hijos de bendición. Somos hijos de bendición. Y es por eso que tenemos entrada con confianza al trono de la gracia de Dios, porque Dios ha honrado a su Hijo. Y a su Hijo, al Señor Jesucristo, se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el que murió en la cruz, se doble
toda rodilla. Hermanos, nosotros tenemos una tremenda, tremenda bendición. Dice, vamos a, acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. En ese momento, hermanos, se estaba produciendo una muerte múltiple, múltiple. Dice, porque nosotros, nuestro viejo hombre, y esto nos cuesta tanto creerlo, yo hermanos, no creo entenderlo cabalmente, pero yo la única ordenanza que tengo del Señor es créelo, créelo. Yo no sé en qué medida, si es más o menos que su fe, pero lo que el Señor me dice es que yo tengo que creer esto, y dice que en ese momento se estaban crucificando, dice, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, la antigua manera de vivir, las antiguas reglas, el hecho de poder, todo lo que nos podía producir temor, miedo, angustia, lo que sea, estaba siendo crucificado juntamente con él, porque él vino para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo vino para poder abolir lo antiguo y poner lo nuevo. La ley de Dios, que es el amor de Cristo el Señor. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, al imperio de la muerte, al imperio de las tinieblas, porque la luz se nos acercó. Nosotros podemos decir, hermanos, que tenemos luz, luz, y que se entienda bien, y ya que este video se está grabando y se puede ser reproducido por otras personas, no es que nosotros seamos luminosos, seamos personas luminosas por nosotros mismos, sino que nosotros pobres hemos sido enriquecidos. Nosotros por nuestra ignorancia, nuestra pobreza, nuestra falta de conocimiento, nuestra carencia nos hace llegar al Señor. Porque el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que nosotros seamos más sabios que otros, ni mejores que otras personas. Muy por el contrario, nuestras negligencias, nuestros pecados, nuestras faltas nos hacen llegar a Dios. Aquí es al revés. El médico dice, el Señor Jesucristo, el mismo Salvador dice, el médico no viene sino por los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y a estos al arrepentimiento. Sin mayores cuestionamientos. ¿Tú quieres salvación? ¿Quieres experimentar este bienestar? Acércate a Dios por fe, por medio del Señor Jesús. Acércate a Dios por fe. Si yo cuestiono a Dios, es porque yo no quiero creer en el Señor, pero tampoco recibiré su amor. Pero si yo me humillo delante de Dios, y aquí es humillarse delante del Señor, del verdadero, no es humillarse delante de un pastor, delante de un predicador, delante de otra persona, sino que es conseguir el amor que Dios, el Dios de todas las cosas, tiene para ti, el Dios que de todas las cosas tiene para nosotros. Y es por eso que nosotros, hermanos creyentes, podemos renovar nuestros votos con el Señor. Podemos renovar nuestro entusiasmo por el Señor. Podemos renovar nuestra confianza por el Señor. Si nuestra confianza por medio de algunas situaciones ha sido socavada, si nuestra alegría con el Señor por muchas situaciones ha sido socavada, ha sido invadida nuestra intimidad con el Señor, estamos perturbados, podemos renovar nuestros votos. Podemos pedir perdón al Señor. Podemos establecer nuestra comunión con el Señor libremente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se sacrificó de tal forma para que nosotros pudiésemos estar en comunión permanente con Dios. Él nos limpia, dice su sangre nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Quisiera también que me acompañaran a Gálatas, ese pasaje Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense usted que si yo estoy conjuntamente crucificado con Cristo, si Él no se mueve, yo tampoco. Si Él no resucita, yo tampoco, pero nosotros resucitamos juntamente con Él también. Pero dice, para que nosotros lo entendamos, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan de lo que nosotros hemos citado, de esa mamá, de ese bebé que está en los brazos de su madre? Precisamente Dios nos está hablando de esta forma a través de este pasaje, porque es Él el que hace la obra, es Él el que hace la obra. Frente a nuestras problemáticas, frente a nuestros desafíos, a nuestros enemigos, porque los creyentes tenemos enemigos, partiendo por la carne. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Hermanos, yo les confieso en mi experiencia personal que me ha costado mucho poder entender esto, pero se me olvida también, y yo les confieso, a mí se me olvida, olvido estos pasajes, olvido esto que el Señor dice, estas verdades que Dios me da para que yo pueda vivir echando fuera el temor. Si ustedes se fijan, dice, juntamente con esto el crucificado ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y nos habla de ahora. Tú estás estudiando, tú eres soltero, tú eres casado, tú eres viuda, viudo, tú en la situación que te encuentres, dice, y ahora, y lo que ahora vivo es la carne. Lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el amor no hay temor. El cual me amó y se dio a sí mismo por mí. El amor que echa fuera el temor es el amor que Dios me tiene a mí. El amor que echa fuera el temor es el amor que Dios me tiene a mí. Cuando yo recibo ese amor como un regalo y lo pongo dentro de mi corazón y digo, Dios me ama de esta forma, ese amor echa fuera el temor. Dice, el cual se entregó y se dio a sí mismo por mí. Dios lo hizo perfecto y Dios lo hizo. No se quedó nada a medias. Dios lo hizo completamente. Quiero que también me acompañen a Romanos 6:11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, muertos al pecado, vivos para Dios. ¿Cómo uno puede considerarse vivo para Dios? Lo vivo, una forma de considerarte vivo para Dios es precisamente tomarte de la cruz, creer lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, creer lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Ahí empieza a gestarse el hecho de eh, el hecho de vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos a esa forma de vida que nosotros teníamos sin protección, sin el amor de Dios. Si nosotros lo pudiéramos resumir todo, fíjense ustedes que nosotros hemos recibido el amor de Dios. Porque el amor de Dios manifiesta todo. El amor de Dios es el que manda a su Hijo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios. O sea, nosotros recibimos el amor de Dios. Miren qué sencillo y qué completo a la vez. Qué pequeño es la frase,
pero qué inmenso en el pensamiento y la profundidad que esto significa. La paz que tiene un bebé en los brazos de su madre. Y esto yo lo quiero que ustedes piensen harto en esto, porque Dios dice, cita a las mamás también. Olvidará la mujer, dice, el fruto de su vientre, dice. Mas si ella olvidare, dice, yo no olvidaré. O sea, es difícil encontrar a una mujer, puede que las haya, pero una mujer que no se conmueva con el fruto de su vientre. Y Dios toca eso, porque nosotros eso es lo que tenemos cercano, frente al amor, el amor. Y eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Tú eres papá, tú también eres hijo. Si eres creyente, eres hijo del Señor, eres hijo de Dios. Y también puedes recibir ese poder recostarte. Ustedes sabían, y ustedes saben, que en la última cena, uno de sus discípulos se recuesta sobre el Señor. Y este discípulo era, en la carne, había tenido una vida bastante aguerrida. Pero en Cristo, la nueva criatura que Él es, lo hace recostarse en el Señor. Y es por eso que Él tenía en ese momento paz, porque estaba con el Señor. Hermanos y hermanas, nosotros hemos recibido a ese mismo Jesucristo. Nosotros también tenemos a Jesucristo sentado en nuestros corazones. Hermanos, nosotros no necesitamos verlo. No necesitamos verlo porque Cristo está en tu corazón. Cristo está en tu vida. El Señor ya llegó a nuestra alma, llámalo como quieras, pero está en tu ser. Él está presente y se manifiesta. Y tú lo sabes. Es por eso que nosotros debemos volvernos al Señor. Es por eso que nosotros podemos mirar y contemplar la cruz. Somos hijos del sufrimiento de Cristo, pero Él resucitó al tercer día. Lo que se estaba gestando era maravilloso, dice Juan, y es por eso dice que yo les digo esto, les testifico esto, para que ustedes también crean que Jesucristo vertió su sangre para limpieza de nuestros pecados. Me gustaría que me acompañaran a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Es que tú sí estás al lado. Dice que eso es al lado. Lucas, capítulo 24, versículo 17. Esto, para poder resumirlo un poco en función de la hora, esto es la conversación que el Señor tiene con dos discípulos que iban de camino a Emaús, ¿se acuerdan? Después que el Señor resucita. Porque Dios no toma a la chacota su palabra. No es una broma la Biblia. Y es por eso que nosotros estamos reflejados en esos discípulos, hermano. Nosotros recibimos esa palabra, pero también estamos caminando en nuestra vida tristes. Y ellos iban hablando, ¿no es cierto? Y el Señor, ustedes saben, el pasaje se les aparece, ¿no es cierto? Pero el Señor le hace algo, hace que sus ojos, los ojos de los discípulos no lo puedan reconocer. Y dice el versículo 17, dice, ¿qué pláticas son estas? Y le dice el Señor a los discípulos, le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le dice, ¿y por qué estáis tristes? Le dice. Oiga, ¿usted ha estado triste en estos últimos días o no? Yo sí. Y a mí me llama la atención porque yo me siento súper tocado por este pasaje. ¿Por qué tú estás triste? Y si a veces nosotros lo analizamos, hermano, realmente no, si nosotros vemos esto, consideramos lo que tenemos, la salvación y todo el amor que Dios nos ha prodigado, nos ha dado, realmente no hay motivo para estar triste. No hay motivo para tener temor. Porque por sobre todas las cosas, Dios
no te ama a ti y me ama a mí. Se dicen muchas cosas en el mundo y da pena como jóvenes, jovencitas, hombres de edad, tratan de buscar algo que sea como mejor y no hay nada mejor que el amor que Dios nos entrega a nosotros. No existe otra cosa. Y le dice, ¿por qué es tan triste? Le dice. Después le dice, respondieron uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él le dijo, el Señor le dice, ¿qué cosa? Le dice. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también, bueno, ¿qué ha acontecido? Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros que las que antes del día fueron al sepulcro y cómo no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, el Señor después que ellos le dicen, porque ya nosotros una vez tocamos esto, que estos hombres pensaban que como no, las mujeres que habían ido al sepulcro, como no le vieron, inventaron que habían visto ángeles. Entonces el Señor le dice algo que calza con la realidad, le dice, oh insensatos y tardos de corazón, pero mira hermano, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Para creer. No le dice para hacer, le dice para creer. El hacer viene después de creer. Dice para creer. En el amor no hay temor. Yo creo que Dios me ama a mí con todo su corazón. Y la idea es que nosotros no seamos tardos para creer. Dice para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ellos tenían la información. Pero ¿qué es lo que pasó? Fue más fuerte en ellos la incredulidad movida por todo lo que ellos vieron. Tomaron al Señor, lo crucificaron y pareciera que lo hicieron al gusto de ellos, al gusto de las personas que estaban mal. Pero el Señor les dice, esto estaba escrito. ¿No era necesario acaso dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara luego en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, quiero que vayamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Quién es el que ha llegado? ¿Quién es el que llegó a tu corazón? Fíjense ustedes que Lucas capítulo 4 manifiesta la llegada del Señor Jesucristo al entorno religioso y les comunica lo que está pasando. Y les dice, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y hermano, yo quiero que tú hagas una nueva fuerza en este momento y te incluyas en alguno de las personas que sale relatada en los versículos que siguen. Por cuánto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
esta experiencia, hermano y hermana, ha acontecido en tu corazón. Nosotros somos esos pobres, esos quebrantados de corazón, esos cautivos, esos ciegos, esos oprimidos. Y en este momento nosotros recibimos a pregonar, dice, el año agradable del Señor, la buena nueva de Dios. Y la buena nueva de Dios está escrita en ese monte donde el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros estamos protegidos, porque sencilla muerte, el Señor Jesucristo muere por nuestros pecados. Eh, eh, no sé qué más decirle, no sé qué más compartirle referente al pasaje, pero quiero que mediten, podamos meditar, y que el Señor nos ayude a recordar esto, que es nuestra vida realmente. El Señor Jesucristo en nuestros corazones, la obra que Él hace, la obra que Él hizo y hace, hermanos, y hará, la esperanza que nosotros tenemos con el Señor, y que podamos nosotros creer al amor que Dios nos ha regalado, que podamos recibir finalmente el amor que Dios nos entrega. Qué rico si una persona que no conozca al Señor, una persona que a lo mejor conociendo el Evangelio, ha escuchado estas cosas muchas veces, pero ¿sabes qué? Como lo hemos repetido muchas veces, esto consiste en recibir nada más y nada menos que el amor de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y como dice la Escritura, ponerte juntamente con Él, dejarte crucificar en el Señor Jesucristo, para también poder resucitar juntamente con Él y tener el regalo de la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Oremos.